Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural, del Centro Sociocultural Babeque, perdón. Una vez más, estamos aquí en nuestro espacio del Cineforum. Esta vez nos vamos con una película argentina del 2012, se llama Elefante Blanco. Vamos a ver estos problemas sociales y de violencia que se presentan en la película y vamos a ver lo que opinan cada uno de ustedes con respecto a ella. Buenas noches, Lenin Paulino. Buenas noches, Cecil. Qué buena esa introducción y de inmediato me puso a pensar, cuando tú hablas de violencia, yo pienso en paz y es que el mundo es esa polaridad. O sea, incluso en arte hay una fórmula que dice que al lado de una gran sombra hay una luz. O sea, eso es una fórmula en técnica de dibujo. O sea, donde quiera que tú metes una gran sombra, hay una gran luz. Y donde hay una gran violencia, hay una necesidad y gente luchando por la paz. Y yo creo que por ahí introducimos magistralmente esta película que muestra a un director que yo adoro y es Pablo Trapero. Bueno, pendiente una película de él, El Clan, pero otras tantas como Mundo Grúa, en la que él ha sido muy coherente con el tema de esa sensibilidad social, de mostrar ese tamiz que se genera en la sociedad y que en nuestra película se ve muy bien, y sobre todo esa ideología del director que ronda lo que, cargada de buena intención, de lo que llaman cine edificante. O sea, una película muy edificante que nos pone a pensar. En algún momento tiene una estructura de documental, como del docudrama, película histórica de hechos reales. Pero lo más interesante es que toda la estructura de la película apenas se insinúa y nos pones a nosotros a tratar de entenderla en esto que aparentemente tiene ese tratamiento de noticia, de noticiero. Y después ahorita vamos a hablar de esa estética que él logra con tanto realismo. Así que tenemos hoy un plato fuerte. Esperamos que ustedes hayan traído sus notas, sus ideas para conectar el foro. Y voy a pedirle a Cecil que nos recordemos de algunos de los momentos de la película y podamos comenzar a dialogar. Quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Yo me siento culpable por haber sobrevivido. No, es tu obligación seguir vivo. Gracias, Julián. Yo te absuelvo. ¿Cuánta gente vive en la villa? Villa. Le decimos villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por? Sí. Me voy. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo con una pibita? Hace varios años. Ya era cura. Pecó. Pecó. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hace 60 años que estamos en las villas. Vengo a ver a la señora. ¿Te parece que eso es quedarse de brazos cruzados? No, pero no alcanza. Nosotros queremos paz. Eso es mucho pedir. No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy. ¿Qué querés, que apoyemos una toma violenta? Yo no digo eso, lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más. Pero nuestro amor sí que es el mismo. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. Esto va a ser cada vez peor. ¿Tú pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Tú pensás que es fácil eso?
Tenemos nuevos problemas. Somos muchos más. Pero estamos acá. Bien, Qué pues bien. continuando, seguir aportando cómo Pablo Trapero logra tratar estos temas tan marginales que muchas veces se hace desde el cine independiente y lo hace desde la industria con mucho éxito y grandes reconocimientos en los diferentes festivales por una estética que ha ido generando de un director sumamente joven que logra con su primer largometraje, que fue Mundo Grúa, posicionarse como un director ganando premios en el Festival de Venecia, en Cannes, etcétera. Pero que no lo ha hecho como autor, como cine independiente, sino haciendo grandes alianzas. Vemos que siempre detrás de su película hay contrapartida, o sea, está Francia, está Bélgica, está Cuba, o sea que se ve el trabajo a nivel de comunidad cinematográfica que, que él logra. Entonces, nada, la película es del 2012. Ahorita vamos a ver la importancia de esa fecha con otros personajes que apenas se visibilizan, pero que marcan toda la estructura ideológica de la película. Y bueno, la época a la que hace referencia, esos años 70, todo lo que estaba pasando en Latinoamérica, todas las ideologías marxistas, la teología de la liberación, todas sus ramas, pero lo que está pasando en Sudamérica, con ese entramado que yo siempre lo dije y lo hablábamos en la clase de política. O sea, toda esa crisis de la democracia tenían debajo, yo diría que 3 o 4 fantasmas, que eran los paramilitares, el narcotráfico, la corrupción estatal y desde luego la burguesía en alianza con todo esto. Entonces se genera todo este paisaje cultural de pobreza, de marginalidad, de dolor, de violencia, que este director lo retrata magistralmente. Así que vamos a ver quién comienza, quién pone un hilo, algo de la película que bien, muy bien, Rocío, adelante. Yo quiero rescatar, que me parece genial de Trapero, aunque yo no soy especialista en él, yo prefiero otros directores que han usado la fantasía en su trabajo, pero bueno, ese es otro punto. Quiero rescatar la parte personal, porque en medio de toda esa explicación que tú has dado y de todo lo que plantea la película, está los personajes. O sea, la crisis personal, la crisis de fe, la crisis de existencia. Y cómo lo plantea con ese respeto. Mira, yo me erizo. Con ese respeto. Porque aunque está basada en hechos reales del padre, no me acuerdo, porque yo lo confundo siempre. Mujica. Sí, pero él no es el padre Mujica. Mujica, porque en Julián no es el padre Mujica. ¿Perdón? Julián, el padre Julián no es el padre Mujica. O sea, la película está hecha en memoria y en honor a Mujica, sí. pero él no es el padre Mujica. No. No, claro. Fíjate que él está estaba claro, investigando Mujica. Sí, pero todo este movimiento y el tema de las villas, esa villa específicamente, Lo inició es el padre Mujica. Mujica. Y lo interesante es, por eso yo decía, perdón que le interrumpí, yo decía que lo interesante es que Rocío hablaba de esa parte realista. Lo interesante es que es una ficción, tiene carácter de documental, pero no se queda en el documental. Porque hay un tema y es que el personaje de Julián es inspirado en Mujica. Y desde luego te está con Julián planteando esas escuelas, y ahorita vamos a hablar del tema del Vaticano, que lo aborda, y mucha gente que con solo una escena involucra esa secuencia de sacerdotes que estaban dentro de estos movimientos que
que fueron asesinados y que de paso se llevaron a los ambientalistas, Chico Buarque en Brasil, por ejemplo. Entonces, por ahí va la cosa. Pero, perdón, Rocío, sí. No, que iba a decir que en los años 70 no solo le pasó a Mujica, a Romero, a Martín Baró, ¿entiendes? O sea, fueron sacerdotes en todas partes que comprometidos con los pobres, el Jesús de los pobres. Aquí, yo también en los 70s, yo ayudé junto con otras compañeras del colegio, porque nosotros tuvimos como padres de religión, jesuitas, que decidieron irse a los barrios a vivir en los 70s, siguiendo la teología de la liberación. ¿Entiendes? Y nosotros ayudamos a esos sacerdotes, fue una decisión que hubo. Los jesuitas que se quedaron y los jesuitas que se fueron, ahí estaba Pepe Olmo, el padre Benjamín, bueno, se me va a olvidar nombrar a todito, mejor no me voy a poner a nombrar. Pero nosotros estábamos en la escuela, ¿entiendes? O sea, teníamos 16 años, 17, tuve, o sea, por eso la película me toca mucho. Me toca mucho. Gracias a Dios que no fue tan cruenta, ¿verdad? Como sí pasó en los otros lugares. Pero lo que pasan, lo que todavía están ellos en los barrios. Pero aún esa parte política, que esa se la voy a dejar a Paulino. Yo quiero rescatar que no se olvida lo individual, no se olvidan las crisis personales, no solamente de los sacerdotes y de la muchacha que era del servicio social, sino de los jóvenes, de las mamás, o sea, y me parece la verdad, o sea, son seres humanos con una historia, con un problema particular, y a mí eso fue es lo que me conmueve de la película. O sea, y que no se queda en esa denuncia documental, vamos a decir, basada en los hechos que sí pasaron realmente, sino que, nada, que explora lo íntimo, que explora lo íntimo. Como un dato, yo estuve leyendo que la película fue filmada en una villa, de verdad. O sea, sí. Ellos le llaman villa, nosotros le podemos llamar barrio, Villa ¿no? Miseria, sí, Villa Miseria. En Villa Miseria, y que cuentan el dato de que para el Mundial de Fútbol de 1978, el dictador Videla mandó a construir un muro para que los turistas no vieran la fealdad de los barrios. Y detrás de ese muro se le llamó la ciudad oculta, tomó ese nombre, la ciudad oculta. Y ellos filmaron en este barrio donde había todo lo que estamos viendo ahí, era real Era real. en la vida, y solamente los principales son actores profesionales. Los demás son habitantes del barrio, y algunos de ellos fueron invitados a la premier y quedaron fascinados de ver el respeto con el que se retrató la problemática de sus barrios, de su villa, ¿no? Sí. De su villa. Otro dato que me pareció interesante es que el sacerdote Nicolás, que hace el papel de un sacerdote belga, es en realidad belga y no habla español. O sea, él se aprendió sus líneas para la película. Y dicen que hay momentos que tuvieron que filmar muchas veces porque tanto Julián como Luz, ¿cómo se llama ella? Luciana, explotaban de la risa con las Yo me tonterías imagino. que decía Nicolás. Y tenían que volver a filmar porque en realidad Nicolás no hablaba español. Tuvo que aprenderse sus líneas en español. Tú sabes que es interesante el tema de la marginalidad y la pobreza. Hay cosas que son comunes a todos los contextos culturales, y es el tema de la habitación, o sea, las necesidades vitales. Hablábamos la semana pasada de esa necesidad a alimentarnos, a protegernos y reconocimiento. Y esas tres cosas están muy vulnerables en este tipo de sectores. Entonces, el tema de urbanístico es un punto y va a ser coherente también con todo este movimiento social de la teología de la liberación y la rama que se plantea en la película, que es la teología del pueblo, que tiene sus matices en el enfoque hacia los pobres.
Y aquí tuvimos todo esto, incluso Cecil, tuvimos nuestro muro de la vergüenza, cuando en el 92 Balaguer decide concluir ese elefante blanco que comenzó Trujillo en la dictadura, porque eso es un elefante blanco que tenemos ahí en el este. El Farba Colón. Se hizo un muro porque ahí está Maquiteria, un barrio muy, muy pobre, y para que los turistas y los periodistas internacionales no lo vieran, se levantó un muro que se llama el Muro de la Vergüenza, porque era la vergüenza que se quiso ocultar. Pero también a nivel de esto, tuvimos y tenemos, todavía hay sobrevivencia con el tema de lo que hoy es el Bono, Ciudad Alternativa, que fue el trabajo que hizo resistencia a esas políticas gubernamentales de desalojo para, a través de construcciones de edificios, perpetuar un liderazgo y un sector de poder dentro de los gobiernos. Y Ciudad Alternativa decía, no, podemos vivir en el barrio porque podemos transformarlo, comenzando con generar conciencia, que es una palabra clave en todo este tema. Conciencia, que en la película, como mencionaba Rocío, o sea, no se juzgan los personajes. Y yo hoy pensé mucho en la película Cuentos de Tokio, ustedes recuerdan, que ha sido una de las películas que más me ha marcado a mí, cómo estos padres vivían esta realidad con estos hijos y en ningún momento los juzgaron. Y en la película pasa esto, nos quedamos esperando en qué momento va a haber un juicio por la relación que se da entre padre y Luciana, o hasta un escándalo. Nos quedamos esperando en el tipo de sociedades como la nuestra, un escándalo de esto. Pero no pasa, porque sencillamente el director muestra cada uno de los personajes viviendo sus procesos. Este niño monito, sí. Este adolescente, o sea, todos los procesos que fue llevando, las altas, las bajas, y al final el desenlace es el personaje que está a nivel de guión muy bien trabajado, que va llevando la historia. Y alguien decía, pienso que Tamara, antes de comenzar, el inicio. Pero el inicio también nos está contextualizando que no es solo el tema aquí, está pasando en la selva, porque este padre está en el Amazonas. Sí. Pero yo recuerdo, estando en la universidad, lo que pasó, la gran matanza con los Yanomami, con los buscadores de oro, los garimpeiros, esa matanza que cometió, ese genocidio que se cometió en los 90 y que el mundo entero lo vio por televisión. Y un poco es lo que hace Trapero, mostrarnos lo que generaciones hemos visto por televisión. Pero tan pronto ponen los comerciales, nos olvidamos y él lo perpetúa. Sí, nos quedamos haciendo nada. Bien, vamos a ver, Tamara, Nos contextualizó, bueno, Diamela. nos contextualizó con ese inicio el caso de el sacerdote Nicolás. Sí, Nos claro. contextualizó la sí. problemática de Nicolás, de dónde viene la culpa que carga. Sí. O sea, cómo él viene de una selva verde para insertarse en una selva de cemento, porque son dos selvas, ¿cuál de las dos más peligrosas, no? La selva verde y la selva de cemento. Y pues llevaba una carga emocional demasiado grande el padre Nicolás. Exacto. Demasiado grande, y es muy hermosa la parte cuando él se confiesa, porque en realidad era una confesión, puesto que al final vemos que el padre Julián lo absuelve. Cuando él se confiesa y le dice que él debió morir, que él no hizo nada, que él vio lo que estaba pasando y no hizo nada. Y que por eso él hace después en contra de lo que quería su superior, de lo que quería Julián, porque ya le había pasado que no había hecho nada y él dijo, no, ahora voy a hacer. ¿Entiendes? Ahora voy a hacer. Por eso comienza así, para también tener esa parte que explica por qué él desobedecía en realidad.
Hay unas partes, yo pienso, muy importantes, que son cuando, cada vez que se han reunido con los superiores del clero, No, que va, imagínate. cuando ellos, o sea, él le dice que no estamos haciendo suficiente. Le dice, ¿cómo? Pero tenemos 60 años en las villas y tú Ajá, piensas que no es suficiente. No, no estamos haciendo suficiente. O sea, el que estemos ahí no significa que estemos haciendo. Y al final le termina diciendo, no es suficiente que seamos sacerdotes. O sea, en exacto. otras palabras, tenemos que tomar nuestra De postura tomar política, partido, porque exacto. eso es lo que se acusaba mucho a los sacerdotes de este tiempo. Los sacerdotes, ¿cómo tú le dijiste, Lenín, de la nueva, De la Teología teología de de la la liberación. de liberación. la teología de la liberación, les acusaban de ser políticos y no Sí. sacerdotes? No, lo rechazó la Sí. iglesia lo rechazó y sacó a Bueno, muchos. Sí. tú has puesto un punto delicado que debemos de abordarlo porque a nivel periodístico eso se ha abordado. Eh, esa parte que es sumamente interesante cuando se habla, bueno, hay dos momentos en el que se habla de, de Jorge Mujica, que es cuando están hablando de la posibilidad de canonizarlo, y incluso hay un trabajo de campo que Julián está haciendo, que le delegaron. Dice, mira, en el Vaticano no están en esto de canonizar a Mujica y que los milagros no son suficientes. No, Entonces él tú sabes, sale, porque lo querían canonizar por el martirio, pero que resulta que el sí, Vaticano no estaba comprando la idea que el martirio había sido por sus ideas católicas, sino probablemente por sus ideas políticas, con las cuales el clero no está de acuerdo con que se Exacto. parcialicen de un lado de la pero tú política. sabes que ese fue un tema. Incluso hay un libro que se llama La fabricación de santos, Ujú. que lo escribió este señor que es experto en religión, que escribe en el New York Times. Hay un capítulo dedicado a este tema de la canonización en Latinoamérica por los compromisos que tenía y tiene la Iglesia Católica. Incluso cuando habla abiertamente del caso del padre Romero, que dice abiertamente, el Vaticano mandó y dijo, no podemos canonizar a Romero porque quienes los mataron están vivos y están ahí en el poder. Y entonces canonizarlo es legitimizar su culpa, el martirio de este asesinato. Y entonces, pero ahí está el tema. Por ejemplo, cuando ustedes ven que en la película se ve dónde está el relicario. O sea, a él lo traslada a, a la iglesia. a la capilla, a la iglesia, a la diócesis donde él trabajó. Incluso el tema de Jesús Obrero, que a mí siempre me llamó la atención. Nosotros tenemos una iglesia que se llama Jesús Obrero. Y yo decía, ¿y esto de Jesús Obrero? Bueno, viene de ahí, de De Teología de ahí la viene, Liberación. sí. Y entonces cuando presentan el relicario, que es uno de los compromisos que tiene que hacer la comunidad que propone un santo, que la gente va y lo toca. Incluso Julián en un momento, yo No, el entendí que otro conectó. sacerdote, yo creo que es que va y lo toca, no el Sí. Vera, no el otro, El el otro, tercer sí. sacerdote, sí. Sí, el que Grandote, consagraron el que en ellos. era grandote y Sí, el Sí, fuerte. el que era de grandote. la comunidad. Entonces, pero quien hizo todo esto, hizo ese traslado, fue nuestro Papa Francisco, que era el arzobispo de Argentina en ese momento. Y eso es un punto que el Papa Francisco ha tenido que salir a veces, porque entonces aquí viene la conexión con el peronismo, que te digo, es magistral cómo, sin salirse del tema, el director te plantea todos estos temas. Al principio, lo del elefante blanco, él hace una antología de todos los gobiernos que tuvieron que ver con eso y conecta con el peronismo. Incluso el Papa Francisco en entrevistas recientes ha dicho, si fuera peronista, como yo tengo un derecho a ser político. Y entonces ahí no te mencionan
a siempre se me traba la lengua, Bergoglio. Bergoglio, Bergoglio. o el Papa Bergoglio. Francisco, porque era quien estuvo en ese momento y se le ha cuestionado su liderazgo político, que esa comunidad, consejo, no sé cómo aquel dice, si me llaman, dile que al consejo que yo salí. Y eso es muy simbólico, esa frase, cuando él se va a la poblada y le dice, o no sé, el consejo o lo directivo, no recuerdo ahora cuál era el término para esa comunidad de la élite eclesiástica. Y eso fue muy significativo porque él le dijo, ellos se quedan ahí en lo de ellos. Y ya había pasado el diálogo que Cecil mencionó, cuando ellos le dicen, tenemos 60 años. Y prácticamente lo que le dijo, tenemos 60 años pasando paño tibio. Sí. Y asumiendo Yo tengo algunas preguntas. Tengo alguna pregunta y la manito no la encuentro, así que, bueno. No, sobre ese tema, y los sacerdotes de que se iban a Guachupita y todo esto en aquella época que dijo Rocío, yo recuerdo muy bien a Manolo Massa, trabajó allá, que hasta lo íbamos a visitar, a Guillermo Perdomo, el hermano de Rosalina, también estuvo allá y íbamos a trabajar con ellos. Y bueno, y Pablo Mella también, que Mi primo chismoso. Sí. Pero realmente, o sea que eso existe con los jesuitas y siempre, esa es parte de la filosofía y de uno ser jesuita o seguirlos a ellos, como nosotros y Mariano, de irse a trabajar a donde esté el problema, donde está la candela, ensuciarse las manos y estar allá. Pero a mí, lo que a mí me llama la atención es que si es basado, aunque sea ficción, pero basado en historia real, yo sí pienso que el papel de Julián era realmente el de Mujica. O sea, era lo que se quería decir en la película, porque al final en la procesión todo el mundo iba diciendo que viva Julián, que ya no decían Mujica, era Julián, el nombre de Julián, y ya estaban tratando de hacer probablemente que se le santificara y se le beatificara y todo. O sea, ya esos movimientos se ven. Y lo otro es saber si el famoso elefante blanco realmente, ¿qué pasó? Si existe todavía, aunque sea tapado la villa, o cómo, o qué pasó con eso, porque era una construcción de muy buena calidad. Enorme, sí, enormísima. Sí. Entonces, al final, incluso uno ve el final a Nicolás, que era como el que se quedó enfrente de la cosa, y se ve precioso allá en el fondo la villa, como si se hubiera construido realmente las casas. Y él, sin ser sacerdote, porque me imagino que se salió, eso nunca se queda muy claro, porque él incluso ya viviendo con Luciana, él iba y daba misa y consagraba y daba la comunión y todo, o sea que él seguía como sacerdote. Entonces yo no sé si después en algún momento él se salió del todo, porque él sí tenía deseo de tener familia y toda la cosa, y quizás se quedó como al frente cuando murió Julián, pero ya no como sacerdote, sino organizando la cosa y para que se hiciera el proyecto, tipo Luciana, los dos. ¿Alguien sabe de esa parte? Pero tú recuerdas que él estaba como en un monasterio. Sí, a mí me pareció. Ella va y lo recoge al final. Él está en un monasterio y el director insiste en destacar los monjes que están con sus hábitos y él que está de civil, incluso el tipo de trabajo que él está haciendo, que es como de voluntario, limpiando, barriendo, y con su libro. O sea que él para probablemente mí que no se salió de sacerdote, no. Para mí que él no, no como sacerdote, pero estaba trabajando probablemente está para como ayudar. pagando una, entiendo yo, como pagando una culpa. Una penitencia. Una o sea que penitencia, tú no crees que él se quedó con Luciana, porque los dos podían estar haciendo labor voluntaria. No, la película se acaba él con el crucifijo en su mano. Sin Luciana. No sabemos. El no director sabemos. Pero para no mí es que se queda como una ya. amistad. Eso es lo que yo pienso. Porque fíjate que cuando ella va y lo abraza, él se queda un poco tieso. Y él luego que el abrazo de ella es muy largo, entonces él la abraza para atrás, pero él estaba tieso cuando ella lo abraza. Para mí que no estaban juntos. Ella lo fue a ver, ella lo fue a ver. Y él no está en la comunidad, para mí que él fue un invitado a ese evento.
Para mí que Y eso fue trapero para dar una crítica, porque fíjate que lo que se oye ahí cuando él está son los pajaritos y se ve o sea, diciendo, ajá, para eso que Pe- quieren locura, Pero ¿eh? la villa se Salí- llegó a construir finalmente, lo que se ve al final, una villa bonita. Yo no vi una Acuérdense villa que bonita. la historia es ficticia, o sea, está inspirada en el personaje de Mujica, Pero Sí. yo no vi pero una no villa es una historia bonita. real, ellos no son O personajes sea que la ficticios. villa en este mira, momento probablemente nunca se llegó a Como está construir. ahí, es una villa Probablemente esté fíjate, sin moderna. terminar. él Es es una muy villa moderna. inteligente, ese muchacho es sumamente, digo, ese hombre, no muchacho, es sumamente inteligente porque él no iba a entrar en el Jamás. juego de hacer una biopic que lo iba a limitar. Y se inspiró, recreó personajes y creó esta historia porque es un guión original, ¿tú Sí. entiendes? A mí como que pese a que lo trató bien, la parte de los desnudos y todo, yo me pareció como que lo exageró la nota. Uno podía haber sabido, ok, que ellos desde el principio me disgustaban, porque desde que iban en el Oh, carro eso los era dos, predecible, muy pero predecible. se sabía, pero como que lo pusieron tan explícito y tan largo y tantas veces, como que eso quizá era demasiado, encontré yo, lógicamente yo pensando en mi religión y los Mira, jesuitas y la yo cosa, como que tú conecto ves, con sus otras, ay, perdón, Diamela, yo no eso, conecto como que a ese mí manejo me con pareció otras como un poco muy películas, exagerado, perdón, fue que me pareció yo exagerado, lo ya. conecto con otras películas porque él está planteando, hay muchas cosas que convergen en el tema de la religión, en el tema de la Iglesia Católica, en particular en Latinoamérica. Decir que esta película se hizo un año antes no tiene que ver nada con conectar con el Papa Francisco. La película se estrenó un año antes de que Francisco asumiera el papado. Pero él ha estado atento a esto y es un poco lo que son estas cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, los abusos con niños, que en la película no se ve, el tema de la homosexualidad, y él lo plantea con algo, el tema de la debilidad, como dirían los evangélicos, la debilidad de la carne. O sea, el tema de la sexualidad, pero lo maneja súper bien porque Yo él pienso que es incluso, también parte de su denuncia social, porque Claro. exacto, él no es, eh, él dice que Trapero fue a una escuela católica, sin embargo, él no es practicante, ni tiene una religión de por sí. Pero yo entiendo que es una parte de su crítica social, así como es al desprendimiento del Estado hacia esas zonas pobres y del mismo clero que cierra los ojos ante las cosas que pasan ahí. Es también como decir, fíjate lo que es un cura con verdadera vocación y que a lo mejor no pueda seguirla ejerciendo porque se siente atraído a una mujer. Desde hace mucho tiempo los evangélicos, los pastores se casan y pueden ejercer, Los anglicanos también, o sea, solo los católicos no lo hacen. sí, ¿no? Y solo los decirte católicos. que, Entonces yo lo veo como parte también de su denuncia social, es poner en el tapete este tema. El que él le atraiga a una mujer no significa que él no pueda ser sacerdote, que no tenga la madera y la vocación para ser un buen sacerdote. sí, Bueno, decir que la teología de la liberación fue algo que también impactó la iglesia anglicana, o sea, los anglicanos también estuvieron influenciados por esta teología y que esto que se ve en la película ha hecho que algunos sacerdotes católicos pasen a formar parte de la iglesia anglicana que sí tolera el tema del matrimonio. Pero esto que comenzamos a verlo en el 2012, en el 2015, con la película El Clan, él es mucho más severo y mucho más crítico y muestra toda esa oleada que se dio de delitos de sexualidad y de pudor dentro de la Iglesia Católica y lo que ha hecho la Iglesia Católica en Latinoamérica para proteger a esto, a estas personas. Vamos a darle la Entonces, oportunidad a Tamara. Sí, Tamara. sí, bueno, Tamara tiene rato con la mano levantada. Sí. No, nada, lo que se ha hablado ha sido, se ha hecho, ¿verdad? Un panorama
maravilloso de lo que es la película de la época terrible que se vivió, tanto no solamente en la Argentina, como se ha dicho, sino en todos esos pueblos, ¿verdad? Del área, donde, como bien dijo Rocío, que Monseñor Romero y todos estos padres que también tuvieron los problemas precisamente identificados completamente con estos sectores marginales. Entonces, aquí, pues ellos inspirados también, porque lo que se dice es que esa villa que se llama Villa Luro, que fue fundada por Mujica, y ellos lo que, a mi entender, lo que siguen es aquel concepto de ese padre con esos pobres, con estas personas marginadas, ¿verdad? Que donde ahí impera la parte de la pobreza, pues entonces ahí tenemos también, se ve como el clero con quien se estuvo también enfrentado, ¿verdad? La burocracia y la inseguridad, que es el tema que más ha abundado ahora últimamente, de la curia, de la duda, de tu ser o no ser, y que es una violencia real, lo que se vive en esos barrios así. Desde luego, siempre me he preguntado por qué el celibato. ¿Por qué el celibato de la iglesia? Porque estas cosas ocurren y no sería el primer padre, en este caso, por ejemplo, que yo creo que él se quedó siendo diácono, es lo que yo creo, porque como dijo Diamela ahorita, él oficiaba y en fin. ¿Por qué el celibato? Que eso ha debido haberse ya desterrado, porque es que él no es posible. Yo, que no es el tema de esta película, pero sí les puedo decir de personas que han estado en el seminario, que han tenido que salir por esta debilidad que se muestra hacia estas personas que con todo la fe, quizás de ser un sacerdote, en fin, de servir a la palabra, de llevar la palabra, pues entonces se ven compelidos en un seminario donde han tenido que enfrentarse y salir de ahí. Hace muchísimos años, estamos hablando de muchísimos años, que un joven que él iba a sus clases de inglés, ¿verdad? Pues entonces yo estaba ahí en esa época. Y él era un homosexual y estaba en el seminario. Luego yo estuve en Jarabacoa, donde están los monjes de clausura, y allá estaba él. Es algo que no es el tema, no es el tema de la película, pero que sí ahí se ve cómo Nicolás es la debilidad y qué es lo normal, porque eso es lo normal de la carne, pues entonces tiene ya esa relación sentimental con Luciana, que también esta joven que estaba ofreciendo su servicio en ese sitio tan tremendo, pero bueno, ahí fue como un oasis entre ellos, en una palabra. Nada, es una película tremendamente terrible, con una pobreza tremenda y pienso que se muestra el barrio como es natural, todos los integrantes al natural, que no fueron desde luego los actores principales, ellos tres, por ejemplo,
pero pienso que sí, porque es que se ve, se ve la marginalidad y cómo caminan en el agua cuando llueve y cómo se trasladan los niños, en fin, o sea, que fue algo como una vivencia, es lo que pude percibir en realidad en ese drama tan tremendo que nos atañe y como tú dijiste también, con lo del Faro Colón, esto del Faro, esto lo vivimos todos, de cómo se quiso tapar la pobreza. Por donde vive la hija mía, ahí también se quiso hacer una verja en concreto, porque hay una barriada más abajo ella vive, y uno de los que vivían ahí, bueno, se estaba haciendo una colecta para eso en realidad, y uno de los que vivían ahí se negó a que eso se hiciera, por lo mismo, porque es negar una realidad. Hasta ahí lo dejo, vamos a seguir, porque la verdad que la película tiene mucho por donde cortar, mucho por donde... Fíjate que entre las cosas que pude leer sobre la película es que originalmente se iba a llamar Villa y Sí. luego el director cambió de idea y le puso Elefante Blanco. Es que en cada ciudad hay uno o más elefantes blancos y cuando tú miras lo que es la definición de un elefante blanco, es un edificio cuyo costo no no llena las Justificado. expectativas de lo que está supuesto a hacer y normalmente nunca se termina. Y entonces, como lo vimos, ese iba a ser el hospital más moderno y más grande, pero de Buenos Aires, pero nunca se terminó. ¿Y qué acaba siendo? Un arrabal. Y De fíjate cómo ahí Latinoamérica, sí, dormían sí, sin luz. Así de Latinoamérica, es de verdad. Latinoamérica Ahí no era. tenían electricidad. El padre se alumbraba con velas. No había electricidad, no había obviamente para las necesidades sanitarias. Yo me imagino que todas esas aguas que veíamos por ahí eran probablemente aguas negras también. La misma iglesia se inundaba o la misma capilla se inundaba. O sea, eran condiciones deplorables en las que vivían esos seres humanos que estaban ahí. Y cuando la gente vive en ese tipo de condiciones, ¿qué sucede? Viene toda esa marginalidad y se vive en el hacinamiento y en los vicios. Insalubridad. Insalubridad total. Fíjate que cuando Nicolás toma la decisión de ir a visitar a la señora o a la doña, no sé cómo era que le decía, cuando lo llevan finalmente lo llevan tapado, pero por donde pasa son por unas fábricas, ¿no? Yo me imagino que de crack o de heroína o no sé de qué era, ¿verdad? De lo que estaban destilando ahí. Pero en unas condiciones también que ni siquiera eran industriales. O sea, yo me pregunto a veces, ¿por qué esa gente del narcotráfico se expone a tanta y a tanta violencia cuando tú no ves, por lo menos no ellos, los que están en la fábrica, están en la más absoluta pobreza también? O sea, ni siquiera están sacando un beneficio económico. Tienen beneficio económico. El papaupa de más para arriba, tal vez sí, pero todo lo que son sus empleados no están en mejores condiciones por estar en esto. No, incluso ellos siguen vinculados a su entorno, a ese entorno de pobreza, porque ahí tienen todas sus estructuras. Sí, y mira que tienen no querían dinero. salir del barrio, ellos no querían salir y una de las partes buenas de lo que estaba proponiendo Julián y su equipo era que ellos mismos construyeran sus casas para que vivieran en mejores condiciones, pero sin tener que salirse de la villa. Es que esa era la contradicción entre el peronismo y esta ideología. El peronismo está considerado como uno de los modelos paternalistas más grandes de la historia de Latinoamérica, y lo que propone este movimiento es el empoderamiento, la autogestión y la participación colectiva, que es contrario al paternalismo. Yo les decía, no es que le construyan la casa, y esa era la contradicción con los modelos de Balaguer,
y lo que proponía Ciudad Alternativa acá. Es que la gente genere mejora, pero que esa mejora sea integral, que incluya el medio ambiente, los temas de salud, esas cañadas que cruzan, y por eso en la película La Lluvia, ustedes se fijan, la lluvia es un ícono, casi Sí, un protagonista en la hace un película, a un protagonista, sí. personaje, Sí. pero cae la lluvia y después sale la silueta de un perro, Ajá. que es el otro Que le elemento. faltaba una pata. Sí, cojo, Ajá, perro que- cojo. perro cojo, además, eso es sumamente simbólico. Flaco, o sea, flaco, La desbaratado. lluvia, el perro, incluso él no le da un tratamiento realista al perro, porque cuando el perro aparece, que matan a Julián, ha habido una descarga de tiros. O sea, desde el punto de vista realista, ese perro no iba a estar ahí con el tema de los perros y los ruidos, el miedo a los ruidos de los perros. Claro, Pero, claro. pero el perro es un símbolo Es un símbolo, de claro. deterioro, ¿te entiendes? Y la Claro. lluvia también, la inundación, como tú decías, lo que pasa con la lluvia después que se va la lluvia, los charcos, los mosquitos, las bacterias que se generan, insalubridad, todo eso. Pero quiero referirme a la pregunta de si construyeron la casa, creo que fue Diamela que habló. Realmente se ve un entorno urbanizado, pero se ve que no donde ellos estaban construyendo, sino donde la gente se movió, porque la movilización comenzó ellos llevándose los materiales y diciendo, nos van a tener 20 años con esta promesa que no cumplen, que vienen, pasa un greda, y eso pasa por acá también. Los campesinos hacen una protesta porque necesitan caminos vecinales, van, le parquean un greda una semana y lo calman. Pero el camino Pero vecinal donde sigue. ellos se llevaron la madera, donde ellos se llevaron la madera, fue cuando para hacer la protesta, como tipo de esos campamentos que se arman aquí también cuando Sí, pero allá. fue a sus casas que se lo Y lo llevaron. desbarataron, ahí le tiraron gases y lo acabaron, y ellos tuvieron que Llevaban los volverse a huir. O sea Entonces, que si lo hicieron así como otro barrio, fue entonces en otro momento, y porque aquí mismo en República Dominicana hay ONGs que hacen esa labor de ir a construir casitas y que el mismo que la va a vivir ayude con la mano de obra. de hecho, Sí, la techo para ONG mi le país. dice, techo, ajá. techo para mi país. Pero yo lo que vi ahí, y es a donde quiero llegar, es que las autoridades hicieron la casa, pero hicieron la casa por lo que significó estar poblada. Y es una manera del director de esa pincelada y pone la casita, está bonita, pero no se ven apartamentos, nada, son sus mismas No, casas son casitas. que la intervinieron y nos están diciendo, bueno, la muerte de Julián no fue en vano, la muerte de todos estos jóvenes no fue en vano, y que realmente cuando hablamos de violencia, no se puede proceder, aunque ellos hablaban del amor, el cambio desde el amor, pero hay unas fórmulas en el tema de las guerras y de la violencia, ¿entiendes? Y Rocío es psicóloga y maneja un poco esto. Hasta qué punto en algunos sistemas se puede proceder como Gandhi, no es el mismo sistema de los ingleses que tenemos, ¿te entiendes? Y los pueblos generan sus propias formas de lucha que a veces son erradas, pero muchas veces hay que radicalizarlas. Cuando los cambios tienen que ser radicales, se demandan en algunos momentos acciones radicales, que fue lo que pasó ahí y lo que yo vi que el director quiso plantear cuando hizo ese paneo con las casitas de blanco, con su fachada con algunos ladrillos. O sea que se logró cosas como han costado en el resto de Latinoamérica tener cambios. Por Y sin ejemplo, embargo que la nuestros película no, estudiantes vayan a una universidad pública y que no la aprovechen y que se gasten tanto, se desperdicien tantos recursos. Se está perdiendo de vista la sangre de tantos jóvenes, sobre todo en esa marcha del 500.000, Rocío. A mí me tocó 1.100.000 para poder seguir, fue lo que a mí me tocó. Entonces, a todo esto, las películas del Papa, también se ve que él tiene una novia y la lucha y también como él va donde los políticos para tratar de conseguir cosas y salvar a algunos, o sea que negociaban, que eso es así, hoy y siempre. Y que le generó incredulidad. Pues mira cómo van los muchachos. Una época
que todo el mundo temía a la sombra de la CIA, incluso cualquier extranjero que llegaba al país. Toditos Imagínate eran en de la la CIA. universidad un investigador que venía, un infiltrado de la CIA. Sí, todos eran de la CIA. Un vecino, yo recuerdo frente en San Francisco, la casa de mi madre, se mudan una pareja de gringos, así que no se sabe lo que hacen, trabajan Dios dos mío. agentes de la CIA en un Sí, barrio sí, caliente. sí. Entonces, pero ¿cómo? Y la incertidumbre que le generó a Julián esto, y yo me imagino el sufrimiento interno, cuando el muchacho le dice que tú eres un aliado de la policía, Sí, y después dice, yo fui que maté a su policía. sí, Que dice porque era que El verdad, gordo, el se otro había gordo. infiltrado. Sí, Era había verdad, uno. se había infiltrado ahí. Entonces, el padre Mujica, todavía estoy yo con lo mío. ¿De qué murió entonces? Porque murió asesinado. igual, no fue como Julián, que fue que, bueno, al final No, murió Julián murió asesinado. asesinado. Pero yo decía lo que tenía en la cabeza, que era una especie de cáncer o algo que tenía. No, no, pero Julián murió, No. espérate, salvando al muchachito. Sí, salvándolo, Sí. pero ya él tenía su problema, que él no iba a Sí. durar mucho. Sí, pero en Sí. realidad no murió de Pero eso, que fue murió de unos asesinado, disparos. fue No, asesinado. señores, y esa última acción que justifica lo que yo acabo de decir. Julián era el que decía, cambio desde el amor, pero ¿qué él hizo? Sí. Él sacó la pistola de monito Sí, y sí. cuando vio que le iban Que iban a matarlo. que le iban a matar, él disparó. Él disparó. O Sí, sea, lo mataron Julián, a el que él. tenía todo el mundo en control, y es el tema de la crisis. Y Ujú. cuando ven que él dispara, entonces ahí lo ametrallan Sí. y muere. Pero ya Julián venía con su ira y su cosa reprimida, como él se lo contó al otro. Ya yo no puedo seguir aquí porque tengo mucho odio, mucha ira en mí. O sea, eso Bueno, ya él lo venía. decía así, yo lo encontré un No, él no poco lo decía como... así, pero eso es lo que quería decir. Pero Entendí. no, pero que yo pienso que él se estaba cuestionando mucho, porque era un hombre con un nivel de conciencia muy alto. Y lo que él estaba era cansado y frustrado, o sea, y de verdad que es una realidad que aplasta, que cualquiera le sale corriendo. Año. Y yo quería referirme a esos tres La personajes. misma muchacha también. Lucía. También. Lucina. Ella comenzó a empacar países. Luciana, perdón. Luciana también estaba Luciana. cantada. Claro, En ella un dijo, momento ella le dije, ¿y tú crees que yo quiero venir aquí todos los días? Cuando el hombre le dice, pero usted tiene su casita, usted está en su casa, aquí no. yo quiero Y él que dice, la ¿tú crees que yo quiero venir aquí todos los días? Son personas con una verdadera vocación de servicio. Claro, claro. Una muchacha joven, ¿tú Lo cual entiendes? es raro de encontrar, ¿verdad? Gente tan dispuesta a meterse en el medio de un lugar donde la muerte está a la vuelta de la esquina. O sea, es muerte, muerte, muerte y sobrevivir un día es un regalo. Cada día que sobrevive una persona en un barrio de ese es un regalo. Tú sabes que yo hago muchas especulaciones y yo a partir, porque me he quedado, esa película me ha puesto a pensar mucho, este compromiso de esta trilogía, que de hecho creo que es una de las coherencias que tiene la película porque es un tema de fe y él lo construye todo desde una trinidad. Ellos son tres personajes. Ellos son tres. Hay Sí. tres tipos de momentos de dudas. Sí. Hay tres, cada uno vive su fe de forma diferente. Entonces, esto es hablándonos de la Trinidad, pero yo me atreví a acuñar para referirme a este tipo de personas comprometidas como un miticismo social, buscándole una explicación, incluso esa desobediencia a las autoridades de la iglesia. Y yo, pero esto es como lo que planteaba Santa Teresa de Jesús cuando hablaba, que decía una celeste locura. Y bueno, Sí. nosotros hemos puesto aquí varias películas donde el misticismo se convierte en una locura. Y no es una locura lo que esta gente estaban viviendo en estas realidades. ¿Qué pensaba la familia? ¿Qué pensaba la madre de esta muchacha? ¿Qué pensaban? Pero bueno, es entender a Dios desde el servicio. Y pensé en Francisco de Asís también, y eso de nuevo conecta con el Papa Francisco en lo que hemos estado hablando, el tema de cuando San Francisco de Asís decía, el que asume la defensa de los pobres tiene que correr su mismo riesgo, que fue lo que ellos hicieron
y lo que el director plantea. O sea que es una película, y vuelvo al principio, sumamente coherente y estéticamente hermosa, aunque chocante, Sí. porque es lo que ¿Y nos está por qué? diciendo, está ¿Y tomando por una estética de los noticieros. Incluso la Lenny? escena más fuerte, perdón. No, no, di eso, que te iba a preguntar que por qué le dan tan bajo puntaje. O sea, no fue exitosa esta película. Todo lo contrario, digo, Yo económicamente he puesto, llenó las salas. Llenó pero las yo lo salas veo, la película. el puntaje que tiene en IMDb, en International Movie, es un 6 y algo. O sea que Bueno, realmente no llega ni hay a que ver 7. esos ratings porque, o sea, la crítica tiene muchos matices, desde la puntuación que Claro, dan los periodistas de prensa cinematográficos, lo que dan los jurados de los festivales, por ejemplo, en los festivales de cine, incluso creo que el año que estuvo en los Goya arrasó. Los premios son otro termómetro y, por ejemplo, Aquí le dieron según los niveles de los 6.5. medios. Sí, pero esos son los gringos. ¿Qué le van a dar los gringos a la bendita película? Sí, ¿Entiendes? pero No es que sé no es mucho de lo eso. mismo los críticos del cine que el público Este es el común y público, corriente, ¿verdad? el de Porque no es una IMDb. película potable, vamos a decirlo así, no es Para Para una mucha película de nada, es una gente. acción, ni película para lograr el romántica, público. ni cómoda, tampoco, no es una película cómoda de ver. Yo es me una quitaba el película- celular así, me tenía que quitar, lo quitaba, no podía ver alguna de las cosas. Yo me quité el celular muchísimas veces y no la vi. Sí, era muy Pero fuerte. Muy es que fuerte. él aprovecha todo para hacer crítica. Todo, Por ¿no? ejemplo, Pero cuando sí, recuperaron el cadáver del muchacho, que lo llevaron, y sí, fue chulo, perdón, chulo. interesante, el perfil de la madre cuando llevan el cadáver, porque la madre se autoculpa. Fue como lo que se hizo viral aquí. Mi hijo era ladrón, pero no robaba pasola. Sí, Sí. sí. Cuando ella se involucra ella misma, y no hay otra manera, porque lo que es un laboratorio de procesamiento de sustancias ilícitas en la Ajá. casa. Y cuando El lo llevan único en la premio, carretilla, Cecil, que yo vi que le dieron fueron en Quebec City International Film Festival. Después en Cannes, ellos no Sí, en lo pero fue grande, sino seleccionada en para un certain representar regard. en varios festivales, Nominadas fue nada más, seleccionada. Sí, nominadas, pero que no llegaban, pero no llegaron. yo No van a encuentro que eso llegar, es Pamela, no van a llegar, no van a llegar bastante, porque eso es están muy bastante. comprometidas políticamente, no van a llegar, no le van a dar las cosas. Sin embargo, el director dice que muy para su sorpresa, él no esperaba el éxito taquillero que Claro, tuvo, porque en el claro. 2012 fue una de las 5 películas favoritas en Argentina que llenó Claro. salas, lo cual no es normal en este tipo de película llenar salas. Sí, Si pero ustedes van a los Ahora era festivales de cine En de aquí, Argentina sí, en es que es un esa drama Argentina. película real. dejan vacías las salas, Es ese un tipo drama de películas. real, sí, porque fueron esos dramas, ellos lo vivieron y lo viven. Y entonces son cosas reales, como uno que vaya aquí a ver también de la época de cuando Trujillo y cuando Balaguer. Que es verdad que a veces se satura un poco, pero esos son dramas tan y tan reales, tan y tan reales, que no tienen como esa pintura, que no sean los tres protagonistas, pero todo, esta gente caminando en la calle, esta mamá como salen, o sea, todo eso, y eso es una vivencia que ellos han tenido. Y con respecto al elefante blanco, eso fue cuando Perón, que iniciaron eso, y cuando Villegas, pues entonces ya Comenzaron antes de Perón, eso duró como Sí, 60 años. tenía 40 años ese hospital ahí sin terminar. Terminar. Todos los gobiernos prometiendo terminar. 3 gobiernos habían pasado. Pero Perón le dio el empuje que necesitaba, pero ya cuando llegó el golpe de Estado, ahí se fue todo. Ahora, mire, yo quiero destacar en esos sacerdotes el voto de pobreza bien llevado que tenían. Fíjense que ambos venían de familias De acomodadas. familia rica, sí. Sí, de familias Sí. acomodadas, pues aparentemente la de Julián era más que acomodada. Sí. Y Julián utilizó sus herencias y sus Sí. propiedades para invertirlas en la villa o en el barrio. Parecen Y el otro jesuitas. reconoce que él viene de una familia acomodada también.
Entonces, eso es lo que se llama el voto de pobreza, cuando personas que no han vivido así eligen por voluntad propia vivir en esas condiciones porque creen en lo que hacen. Los Pero jesuitas mira las tienen que hacerlo. percepciones, Cecil, Porque porque hay, creen, pero mira las percepciones. Hubo un momento que Lucina, cuando le pregunta sobre el origen de su familia, le dice, bueno, pero ustedes como su primera parte de su vida no fue así como lo están viviendo ahora. O sea, ustedes disfrutaron y después más adelante la tortilla se voltea y el tipo le dice, sí, pero tú tienes tu casita. sí, así es. ¿Entiendes? Pero a mí me Entonces, gustó cómo Julián enfrentó a los superiores del clero para decirle, no estamos haciendo suficiente. ¿Cómo que no estamos haciendo suficiente? Tenemos 60 años en la villa. Pero él entiende, no se lo dice con esta palabra, pero entiende, sí, haciendo caridad sin ensuciarse las manos, ¿verdad? Porque tiene 60 años en la villa, ¿por qué? Porque asignan un sacerdote para que esté ahí. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué más están haciendo? Y ahí es que él le dice la frase que a mí me parece que resume mucho de la película, cuando él le dice que no podemos seguir siendo solamente sacerdotes. Solamente sacerdotes, sí. Sí. no, y el tema que nos conecta de nuevo con teología de la liberación, y teología de la liberación es muy amplio. En el caso de este movimiento estamos hablando de la teología del pueblo y lo vemos muy en práctica. Ustedes han dicho mucho lo de ensuciarse las manos, pero ellos no lo hacían con esa perspectiva de martirio que nosotros lo vemos, No. porque parten de una estructura. Era y de es entender vocación. el cambio primero desde la cultura. Esa escena cuando están pintando el mural, que tienen que salir corriendo, dejar la escalera y la pintura, desde la identidad, desde la cultura, desde una herencia de vicisitudes que se heredan y que acompañan a lo largo de la historia a una comunidad. O sea, todos esos insumos, y hay una estructura para operar, que es lo que le mantiene esa fe y ese seguir, porque este hombre con esta enfermedad, lo que le preocupaba, y el relevo, ¿quién va a ser? Y tiene esperanza en este muchacho y se le cae el mundo cuando él viene. Y el director no lo dice explícitamente porque no es el tema. El director no quiere meterse en ese tema. Él quiere mantener los personajes sin entrar en ese plano de que los estemos juzgando. Y él le dice, Una pero manita levantada, Lenín. Rosalina, adelante. Sí, adelante. Yo me uní tarde porque yo tenía aquí visita, pero yo la vi, la película, con mucho interés porque además me recordó todo Guachupita, los guandules. Sí, ya hablamos de Ya eso. se habló de todo eso. Bueno, y eso yo lo viví muy de cerca porque mi hermano tuvo en los guandules muchos años. Claro, no era esta realidad que presenta en ese tiempo. Estaba todo el tema de Balaguer, las persecuciones, ya comenzaban las drogas, pero no a estos niveles que está presentando esto. Pero lo que quería decir, yo como iba mucho a esos barrios, porque bueno, amigo mío y mi hermano estuvo ahí. La cosa es que la solución de problemas, la capacidad que ellos sienten de solución de problemas es muy limitada. No es que se cruzan de brazos porque dicen, bueno, esto yo no lo puedo solucionar. En ese barrio de la villa, ellos estaban tratando de las construcciones, de las casas, pero la cosa es acompañar a ese pueblo pobre y desvalido en sus luchas, que ellos no se sientan solos, que ellos no se sientan solos. Él en un momento lo dice, Julián, como es estar ahí, como en ese sufrimiento compartido, en esas carencias, en esas luchas compartidas. Eso es lo que le da sentido, porque la solución del problema es muy poca. Es la capacidad para solucionar el problema. Me gustó mucho como, bueno, no sé si ya hablaron de todo, al final él renuncia, el otro, ¿cómo era que se llamaba el otro? Que no es Nicolás renuncia a la relación, ¿verdad? Al final. Yo entiendo eso mismo, que él termina la relación, sí. Él renunció porque por compromiso con Julián, que
como que que lo salvó a él, desde el punto de vista psicológico, lo salvó a él, fue como un amigo. Y entonces, al morir él se va a su noche, a su retiro, y de allá ya él vuelve convencido de asumir eso, de Es asumir. que yo lo entiendo también. Eso pensábamos algunos y otros dijeron que no, que él simplemente está de voluntario ahí. Está arando y la Entendí cosa que él no, estaba como en no una dirigiendo, penitencia, como en no una penitencia. dirigiendo, no dirigiendo lo de Julián. No, no. Sí, yo- si tú lo entendiste por mí, no, yo lo que dije es que la película no toma partido porque termina él con el crucifijo en la mano. La mano. Sí. Él sí se volvió al barrio y él sí estaba trabajando ahí. Sí. Él- No, Pues y yo yo la entendí que dijeron, yo entendía eso, pero como que me convencieron que no, que el trabajo que él estaba haciendo era como con un rastrillo en No, la pero eso cosa. no era en el Un barrio. retiro, como fue- dice fue en el Rosalina. retiro. Él estaba en un monasterio y un fíjate que lo monasterio va a de buscar la cultura. muchacha, lo va a buscar, Pero entiendo que cuando para ella- llevarlo de nuevo al barrio. Yo pensaba que lo había Pero ido a visitar a no, él. cuando No, ella busca y lo lleva de nuevo al él barrio, va de nuevo al barrio. ellos se saludan, pero se saludan como dos amigos, no había pasión ya. Fíjate que ella lo abrazó y él se quedó tieso. Sí, se saludan como dos amigos, y él ahí es donde, vamos a decir, él decide conscientemente volver a esa vida de entrega y de ser Entrega. Bueno, Yo- yo lo entendí como que él había entrado a otra comunidad religiosa, incluso que lo mostraban el resto de los religiosos con sus hábitos y él de civil. No, adiós, Incluso, pero Retiro. Era como un como en retiro, un- yo pienso. eso fue un tiro que él hizo. Eso porque los demás no eran sacerdotes, eran monjes, los que monjes, estaban ahí. monjes. estaba en la ventana del barrio. La última escena, él está en un escritorio, en la ventana donde ellos se Sí. paraban para mirar. O sea, él Sí. vuelve al barrio, Sí. creo yo. Sí, así lo entiendo yo también. Así lo Así, entiendo. así me gusta más, porque las casitas, eso, tuve la vez de ahí, la hicieron. O sea, como que se continuó en el trabajo. Él continuó en el trabajo, continuó la labor de Julián. Él tenía ese compromiso con Julián. Ella. Exacto. No, así podemos irnos tranquilos a dormir. Ella como los estudió una palabra con la trayectoria que ella tenía y el trabajo y el compromiso que tenían ya. Este quedó comprometido y esta fue la razón, entiendo yo, por la cual él vuelve al barrio. Él fue como un abrazo de despedida, más bien. Y De él reencuentro. Carlita se queda entonces ya pensando en esa ventana a lo lejos, en fin. Bueno, señores, yo creo que hoy hemos tenido una Bueno. excelente muestra de cine social por aquí. Así que si Bueno. ustedes me permiten compartirles las próximas actividades que tenemos y cuál será la próxima película, Lenín, ¿te confirmaron? Para ver No, si la pero anuncio. Bueno, la voy a anunciar vamos a y anunciarla, va a sí, quedar sí. pendiente de confirmación. Entonces, vamos a compartirles aquí. Nosotros todavía tenemos abierta esta exposición. Se llama Rostros Efímeros, Máscaras a través del tiempo. Le queda hasta el viernes 9 de febrero, o sea que hay oportunidad de visitarla todavía. Pueden visitarla de 8 de la mañana a 5 de la tarde y está en la Galería de Arte del Centro Sociocultural Babeque. Eso es adyacente al colegio en la Roberto Pastoriza 329. Ahí ustedes podrán ver diferentes tipos de máscaras y sus usos ceremoniales, carnavalescos, para el teatro, incluso para la salud. Así que los invito a que pasen a ver esta exposición. Y si nos la confirman, porque todavía estamos en negociación con esta película, pero por ser mes de febrero, mes de la patria, la intención es que las películas que nos quedan durante el mes de febrero sean dominicanas y sean presenciales en nuestro Teatro Laura Bertrán de la Secundaria Babeque. Entonces,
esta es la película con la que iniciaríamos, sería la película Carpinteros, del director José María Cabral. Fíjense que una película que ha desfilado por diferentes festivales, ¿ok? Diferentes festivales. Esto sería libre de costo y que ustedes sepan que cuando hacemos actividades presenciales en el colegio, abrimos el portón y ustedes pueden estacionar su vehículo dentro del recinto para que se sientan seguros. Entonces, por favor, esperen el correo confirmando si vamos a tener la autorización del director para presentar la película. Y de parte nuestra, pues esto es todo. Esto sería todo por hoy, agradeciéndoles a ustedes su participación esta noche, como siempre, y ustedes nos enriquecen tanto, tanto. Así que tengan feliz. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.